Un gran saludo a todos los presentes en la sesión. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al señor Acharya Prashant, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación por segunda vez. Gracias, señor. El señor Acharya Prashant no necesita presentación. De aclamado exégeta del Vedanta a autor de más de 100 libros, es una poderosa voz del despertar espiritual social en el mundo actual. Hoy decenas de millones de personas, especialmente los jóvenes, son inspirados a diario por el señor Acharya Prashant. A través de su contacto directo con la gente y de diversos canales en línea, sigue aportando claridad a todos. Señor, es un honor darle la bienvenida para dirigirse a nosotros los estudiantes en Derecho de DEU. En nombre de todos nosotros, le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Doy la bienvenida a todos en la sesión y espero que tengamos una interacción cálida, abierta y directa. Señor, mi pregunta es muy evidente. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la astrología? Porque una gran parte de la gente, con una actitud racional, incluso con una mentalidad racional, también creen en la astrología. ¿Cree usted personalmente en ella? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Y por qué no? Si no, ¿por qué no? ¿Por qué hay que dar importancia al hecho de creer en primer lugar? ¿Vivimos en la edad de piedra? ¿Por qué tenemos que basarnos en la creencia? Hoy en día es sensato confiar en las creencias cuando se puede valorar, evaluar, comprobar, validar. ¿Por qué necesitas hablar de creencias? Ya que lo has preguntado, directamente, aquí está la respuesta a quemarropa. Cualquiera que crea en la astrología no puede ser una persona racional. Sí, señor. Por supuesto, señor. Que haya una tesis, que haya un conjunto de proposiciones que están disponibles para el examen, y entonces estaré encantado de aceptar las conclusiones. Que los astrólogos, etcétera, propongan. En primer lugar, tiene que haber una serie de principios verificables. Una narración no puede calificarse de ciencia. Yo invento una historia y digo que esta historia es ciencia. No, la historia no es ciencia. La ciencia se basa en experimentos verificables y refutables. Demuéstrame que funciona, muéstremelo delante de mí. Y estaré encantado de aceptarlo. Y en este campo nunca se puede demostrar nada. Todo lo que tienes es un conjunto de creencias. La creencia de que esta cosa va a suceder. ¿Por qué creerlo? Porque sabes, alguna persona ha estado hablando de estas cosas. Así que tú también debes creer. Si no crees, tal vez te encuentres con algún problema. Así que es más seguro para ti que creas. No hay sentido en esto. Solo hay miedo e inseguridad. No tengo nada en contra de las cosas que surgen frescas e invalidan el conocimiento preexistente. Pero tiene que haber autenticidad, ¿verdad? Tiene que haber verificabilidad. Y un experimento debe tener valor demostrativo.
Si se realiza un experimento 2 veces, bajo las mismas condiciones el resultado debe ser el mismo. Estos son algunos prerequisitos básicos, ¿verdad? Antes de que puedas llamar a cualquier cosa ciencia. Si no, ¿cómo llamarlo ciencia? Tome algo básico, las leyes del movimiento de Newton. Según las leyes de Newton, si recojo esta cosa, ¿correcto? Y lo dejo caer desde aquí, le debería tomar un cierto tiempo para golpear esta mesa. Y si empiezo con velocidad 0, alcanzaría cierta velocidad al golpear la mesa. Y esas leyes están expresadas en ecuaciones básicas como la velocidad final será igual a la velocidad inicial, más la gravedad por el tiempo transcurrido. V es igual a U más at. Puedes calcular el tiempo empleado. Si lo hago 100 veces, el resultado será el mismo. Suponiendo que se trata de un vacío, suponiendo que no hay resistencia del aire, puedo realizar este experimento con objetos de cualquier forma, cualquier tamaño. El resultado será el mismo, asumiendo que no hay resistencia del aire. Demuéstrame eso en astrología y estaré encantado de aceptarlo como ciencia. Si no, es un mito, es un conjunto de creencias no verificadas. Y en eso, todos tenemos derecho a creer lo que queramos. Nadie te encarcelará por tus creencias. Si quieres creer en algo, sigue creyendo en ello, pero no lo califiques como lógico o racional o científico. No hay lógica, hay una historia. Puede que te encante una historia. Me parece bien, es tu elección subjetiva, pero no lo llames ciencia. Es una historia y una historia bastante entretenida. También una historia bastante lucrativa. Si nos fijamos en el tamaño de la industria de la astrología hoy en día y el número de aplicaciones de astrología que están disponibles en Play Store, etc. Así que es una historia que está haciendo mucho dinero para muchos narradores. De acuerdo. Es entre ellos y sus clientes. Si los clientes eligen pagar solo para escuchar historias, ¿quién soy yo para oponerme? Y no intento ofender los sentimientos religiosos de la gente. Todo lo que digo es que lo que se plantea allí es solo eso, un planteamiento. Estás suponiendo algo, estás postulando algo. No se puede verificar. Y puesto que no está disponible para la verificación, para mí es una historia. Señor, estoy siguiendo con eso. Señor, simplemente estoy rechazando algo como un hecho de pseudociencia. Pero, señor, si alguien está creyendo un lado diferente de la pseudociencia y la otra parte está creyendo una filosofía diferente de la pseudociencia, entonces ¿no están ambos en la misma página? Por ejemplo, yo no soy un creyente apasionado de la astrología y también creo que es un mito, pero creo en otra pseudociencia. Entonces, ¿no están ambas en la misma página? Y además la espiritualidad tampoco es científica. Así que, Señor, ¿cómo es que, como propagador de la espiritualidad,
¿Uno debe buscar en la ciencia? Se supone que la espiritualidad no es científica. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cuál es la definición misma de espiritualidad? Dímelo, por favor. Señor, la espiritualidad comienza desde el principio. Dice que no está relacionada con la ciencia. ¿Cuál es la definición de espiritualidad? Estás definiendo la espiritualidad con respecto a la ciencia. Estás diciendo que la espiritualidad es aquello que no es ciencia. Yo digo, ¿qué es la espiritualidad? Dame una definición positiva. Señor, la espiritualidad, ahora mismo no la conozco. Entonces, ¿cómo has hecho la afirmación de que la espiritualidad no es científica si no conoces la espiritualidad? Pero señor, ¿cómo puede ser científica la espiritualidad? Señor, Entonces, ¿qué es la espiritualidad? ¿De qué estamos hablando? No estoy afirmando que la espiritualidad sea científica. Le estoy preguntando, usted está utilizando un término espiritualidad. ¿De qué trata ese término? ya que ahora, actualmente, puede que no tenga la idea exacta de cuál es la definición positiva de espiritualidad. Así que, por favor, escucha, por favor, compréndelo. Las definiciones son muy claras y mutuamente excluyentes. La ciencia es el estudio de los objetos. La espiritualidad es el estudio del sujeto. Y punto. Así que buscar ciencia en la espiritualidad es tan extraño como buscar espiritualidad en la ciencia. ¿Alguna vez vas a la ciencia y te enfrentas a ella y le preguntas, ¿por qué no es espiritual? Se supone que la ciencia no es espiritual porque la ciencia es el estudio de objetos, el mundo objetivo, el universo material. Eso es lo que se supone que estudia la ciencia. Así que la ciencia no se supone que es espiritual. De la misma manera que la espiritualidad se supone que estudia al sujeto. ¿Quién es el sujeto? Señor, ¿usted cree en eso? Tú eres el sujeto. La ciencia no se supone que te estudie. El que dice yo, la espiritualidad estudia eso. Así que antes de usar palabras como pseudociencia y todo eso, piensa también en usar palabras como pseudoespiritualidad. La ciencia es pseudoespiritualidad. ¿Cómo suena eso? Absurdo. Igualmente absurdo es decir que la espiritualidad es pseudociencia. Y decimos todas estas cosas porque no conocemos las definiciones básicas. Y sin embargo, estamos demasiado ansiosos por hablar con confianza. No, señor, nada de eso, señor. ¿Cómo puedo tener confianza delante de usted? No quiero ofender. ¿Crees que puedes? Usted. No, señor, por supuesto que no, señor. Usted me está tomando de otra manera. Esto se llama confianza. Me alegra que piense así. Es un honor hablarle así. No se trata de ocurrencias inteligentes. Se trata de ver que en el centro de la mente está sentado alguien que solo cree y es inseguro acerca de las creencias. Cuando haces la pregunta, que igual que es a científico creer en la espiritualidad, ¿cómo no va a ser a científico creer en la espiritualidad? ¿Ves de lo que estás muy seguro? Por favor, dígamelo objetivamente. Su pregunta era, Señor, usted acaba de demoler la astrología. Así que la astrología es pseudocientífica. Pero entonces, ¿cómo puede un tipo de pseudociencia ser superior a otro tipo de pseudociencia? Y el otro tipo de pseudociencia es la espiritualidad. Entonces, ¿ves en lo que estás muy confiado? Señor, yo no estaba seguro. Solo tenía curiosidad. Solo estoy citando lo que usted dijo. Solo estoy citando lo que usted dijo. Así que estás seguro de que la espiritualidad es
Pseudociencia. No, señor. Ahora tengo una opinión diferente. Solo tenía curiosidad. Por eso pregunté. La curiosidad no toma suposiciones como base. Ser curioso es no asumir nada. Y es una gran suposición para empezar. Y si empiezas con esa suposición, no siempre tendrás a alguien como yo, que tiene el tiempo, la energía y la atención para desafiar esa suposición. Correcto. Si basas toda tu tesis, tu proposición, en una suposición, probablemente obtendrás lo mismo que tenías al principio. Conseguirás a alguien que valide tu suposición o alguien que invalide tu suposición. Pero muy pocas personas vendrán y te dirán, hijo, todo lo que tienes es una suposición. ¿Sabes? La pregunta entonces se convierte en algo como esto. ¿Conoces a alguien y le preguntas, ¿saliste de la cárcel hoy o ayer? ¿Es curiosidad? ¿O una declaración? Dijiste que solo estabas siendo curioso y muy curiosamente te pregunto, ¿saliste de la cárcel hoy o ayer? ¿Es curiosidad o una declaración? ¿Ves la enorme suposición que hay aquí? ¿Cuál es la gran suposición? Quédate conmigo, quédate conmigo. Así que la gran suposición que tenías era, la espiritualidad es definitivamente una pseudociencia. Y basado en esa suposición, entonces surgió otro tipo de curiosidad. La curiosidad no era si la espiritualidad es pseudociencia. La curiosidad era, ¿es una pseudociencia mejor que otra pseudociencia? Esa era la curiosidad. Del mismo modo, mi curiosidad es, ¿fue liberado de la cárcel ayer u hoy? Ahora esta curiosidad no es buena, porque esta curiosidad resuelta de cualquier manera no desafía la suposición. La respuesta podría ser, sí me soltaron ayer. La respuesta podría ser, fui liberado hoy. En cualquiera de los casos, lo que sigue siendo cierto es que efectivamente fuiste a la cárcel. Y esa suposición tú la tomas como un hecho. Ahí es donde todos perdemos. Sí, señor, correcto. Así que por favor, evítalo.